Un gusto con todos. Hoy día hablaremos del caso 2, caso Eris. En ahí es una estación que está cerca de un agujero negro llamado Charybdis, en donde se extrae energía térmica para poder mantener así la trazabilidad y los recursos del planeta Tierra. Pero recientemente se encontraron algunas fallas ópticas por medio de su medición óptico y de temperatura, generando así mala calidad de datos que ayudan a la trazabilidad de esta energía. En sí hemos tenido varias conclusiones sobre este tema. En lo primero es que gracias al índice de refracción de la luz logramos entender cómo debe de posicionarse la estación para recibir y poder captar cuánta energía esté teniendo del agujero negro. Por otro lado, con el calor específico logramos entender cómo necesidad de comprender los materiales responde a los cambios de temperatura para poder que los sensores térmicos de la estación permitan medir y controlar la transferencia de calor entre distintos cuerpos. Por último, un gusto con todos. Hoy día hablaremos del caso 2, caso Eris. En ahí es una estación que está cerca de un agujero negro llamado Charybdis, en donde se extrae energía térmica para poder mantener así la trazabilidad y los recursos del planeta Tierra. Pero recientemente se encontraron algunas fallas ópticas por medio de su medición óptico y de temperatura, generando así mala calidad de datos. Un gusto con todos. Hoy día hablaremos del caso 2, caso Eris. Un gusto con todos. Hoy día hablaremos del caso 2, caso Eris. En ahí es una estación que está cerca de un agujero negro llamado Charybdis, en donde se extrae energía térmica para poder mantener así la trazabilidad y los recursos del planeta Tierra. Pero recientemente se encontraron algunas fallas ópticas por medio de su medición óptico y de temperatura, generando así mala calidad de datos que ayudan a la trazabilidad de esta energía. En sí hemos tenido varias conclusiones sobre este tema. En lo primero es que gracias al índice de refracción de la luz logramos entender cómo debe de posicionarse la estación para recibir y poder captar cuánta energía esté teniendo del agujero negro. Por otro lado, con el calor específico logramos entender cómo necesidad de comprender los materiales responde a los cambios de temperatura para poder que los sensores térmicos de la estación permitan medir y controlar la transferencia de calor entre distintos cuerpos. Por último, en la sesión de gases ideales aprendimos que hay 4 procesos de comprensión donde se reflejan diferentes constantes, entre ellos el volumen, la presión, la temperatura y el calor. Y cada uno de ellos nos ayuda a medir y a saber qué tipo o qué área es nos permite medir en sí. Un gusto con todos. Hoy día hablaremos del caso 2, caso Eris. En ahí es una estación que está cerca de un agujero negro llamado Charybdis, en donde se extrae energía térmica para poder mantener así la trazabilidad y los recursos del planeta Tierra. Pero recientemente se encontraron algunas fallas ópticas por medio de su medición óptico y de temperatura, generando así mala calidad de datos que ayudan a la trazabilidad de esta energía. En sí hemos tenido varias conclusiones sobre este tema. En lo primero es que gracias al índice de refracción de la luz logramos entender cómo debe de posicionarse la estación para recibir y poder captar cuánta energía esté teniendo del agujero negro. Por otro lado, con el calor específico logramos entender cómo
Como necesidad de comprender los materiales responde a los cambios de temperatura para poder que los sensores térmicos de la estación permitan medir y controlar la transferencia de calor entre distintos cuerpos. Por último, en la sesión de gases ideales aprendimos que hay 4 procesos de comprensión donde se reflejan diferentes constantes, entre ellos el volumen, la presión, la temperatura y el calor. Y cada uno de ellos nos ayuda a medir y a saber qué tipo o qué área es nos permite medir en sí. En los gases ideales, lo último que nos ayuda es que nos permite cuánto trabajo mecánico y energético realiza nuestra estación al haber una transferencia de calor donde uno de los elementos sea constante. En este caso, como si el volumen es constante, sería un proceso isocórico donde el trabajo no es igual a 0. Pero en el proceso isobárico, donde el constante es la presión, cambia su forma de hallar el trabajo.